imagina un recorrido por las mentes más perturbadoras y las historias más sombrías de adolescentes que, en su juventud, cruzaron la línea de lo imaginable. Desde Aidan Fucci, quien convirtió una amistad en tragedia, hasta Giovanni Di Giovanni, una víctima del fanatismo medieval, exploraremos los crímenes más crueles cometidos por estos jóvenes. Cada historia es un recordatorio de cómo la oscuridad puede tomar formas inesperadas, transformando a quienes parecen inofensivos en figuras aterradoras. Aquí, la inocencia queda destrozada por la violencia y el juicio de la sociedad toma un papel protagonista. Número 1. Aidan Fucci, el terror de St. John's. Imagina un día soleado, una pequeña ciudad en Florida y una comunidad despreocupada que se prepara para el Día de la Madre. Ahora añade una dosis de oscuridad inesperada que nadie habría visto venir. Aidan Fucci, un adolescente aparentemente común, pero que esa tarde de 2020 decidió hacer algo impensable. Aidan, de 14 años, caminaba junto a su compañera de clase, Tristan Bailey, en una zona residencial tranquila. Todo parecía normal, pero lo que se estaba gestando era un acto de brutalidad que sacudiría a la ciudad para siempre. La escena comenzó a desarrollarse mientras los dos jóvenes se adentraban en un área boscosa cercana. Lo que Tristan no sabía es que este paseo sería su último. Mientras los árboles susurraban a su alrededor, Aidan desató una furia que nadie podría haber anticipado. Tomó un cuchillo que llevaba consigo y apuñaló a Tristan no 1 ni 10, sino 114 veces. Imagínate la intensidad, la violencia desmedida de cada una de esas estocadas. La autopsia reveló que 55 de esas heridas fueron en manos, brazos y cabeza, como si Tristan hubiera intentado desesperadamente defenderse. Aidan no era solo un niño malvado, sino uno calculador. Después de cometer el asesinato, caminó de vuelta a su casa, como si nada hubiera pasado, sin una gota de remordimiento. Incluso, más tarde, se tomó una selfie en la parte trasera de un coche patrulla y la subió a Snapchat con una sonrisa cínica. La leyenda que acompañaba la imagen era macabra. «Hola chicos, supongo que me voy a la cárcel». El caso de Aidan tomó un giro aún más oscuro cuando comenzaron a aparecer pruebas que indicaban que había planeado este asesinato. En su habitación, los investigadores encontraron un cuaderno con dibujos inquietantes donde esbozaba escenas de apuñalamientos y muerte. Como si el acto atroz en sí mismo no fuera suficiente, Aidan parecía haberse sumergido en una fantasía macabra, preparándose mentalmente para lo que haría ese fatídico día. La comunidad quedó destrozada. Tristan Bailey era una niña querida, una animadora, llena de vida y sueños. La devastación que sintió su familia y amigos no tenía palabras. Mientras tanto, en el tribunal, la madre de Aidan intentó limpiar su ropa ensangrentada, pero era imposible borrar la evidencia que apuntaba directamente a su hijo. La justicia comenzó a moverse rápidamente, y Aidan fue acusado de asesinato en primer grado, un cargo que no es común para alguien de su edad. Sin embargo, la brutalidad del crimen justificaba una acusación tan severa. Durante el juicio, Aidan mantuvo una actitud que perturbó a todos los presentes. Mostró poco o ningún remordimiento, lo que solo aumentó el horror que la comunidad ya sentía hacia él. Incluso se rumoraba que, en la cárcel, se jactaba de lo que había hecho, como si el asesinato de Tristan hubiera sido algún tipo de logro para él. El cuchillo, la prenda ensangrentada, las confesiones y la evidencia circunstancial formaron un caso sólido en su contra. La familia de Tristan enfrentó el juicio con una dignidad increíble, aunque el dolor estaba claro en cada palabra que pronunciaban. Nadie podía entender cómo un adolescente podía caer en semejante acto de violencia. Pero Aidan no era solo un chico que tomó un mal camino. Representaba algo más profundo, un lado oscuro que parecía crecer en él, alimentado por una falta total de empatía y un deseo retorcido de poder y control. A medida que su juicio avanzaba, quedó claro que no había forma de redimirlo. Su sentencia fue clara: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ahora, sentado en una celda, Aidan tiene toda la vida por delante, pero no verá más allá de los barrotes que lo rodean. Su caso fue un recordatorio brutal de que la maldad no tiene edad
y que incluso los niños pueden albergar oscuridad en sus corazones. La historia de Aidan Fuchi quedó grabada en la memoria de su comunidad como una advertencia de lo que puede ocurrir cuando un alma joven se deja consumir por la violencia sin sentido. Número 2. Alyssa Bustamante, la sombra en el bosque. En un pequeño pueblo de Missouri, en 2009, nadie podía imaginar que detrás de la sonrisa de una adolescente aparentemente normal se escondía un lado oscuro y aterrador. Alyssa Bustamante, una joven de 15 años, se convertiría en el rostro de uno de los crímenes más atroces que la comunidad había visto. Pero lo más perturbador no fue el crimen en sí, sino la frialdad y premeditación con la que Alyssa llevó a cabo el asesinato. Todo comenzó una tarde cualquiera, cuando Alyssa decidió invitar a su pequeña vecina de 9 años, Elizabeth Olten, a dar un paseo por el bosque. Para Elizabeth, esto no era nada fuera de lo común. Después de todo, Alyssa era una chica mayor de su vecindario, alguien en quien confiaba. Pero lo que parecía ser una simple caminata entre amigas se convirtió rápidamente en una pesadilla. Alyssa había planificado todo con una precisión escalofriante. En su mente, ya había decidido que ese sería el último día de vida para Elizabeth. En un rincón apartado del bosque, lejos de cualquier testigo, Alyssa desató su violencia. La joven estranguló a Elizabeth hasta que dejó de respirar, pero no se detuvo ahí. Con un cuchillo que había traído consigo, apuñaló a la pequeña varias veces, asegurándose de que no hubiera vuelta atrás. Después, como si fuera parte de un juego macabro, enterró el cuerpo de Elizabeth en una tumba que había cavado días antes, esperando el momento perfecto para usarla. Lo que vino después es quizás lo más inquietante de todo. Alyssa regresó a su casa y, esa misma noche, escribió en su diario. En sus páginas, detalló el asesinato como si hubiera sido una experiencia emocionante, casi como si estuviera narrando una aventura. Describió cómo matar a Elizabeth la había emocionado y cómo sentía una especie de satisfacción al haber quitado una vida. Para Alyssa, esto no fue un accidente ni un crimen en un arranque de ira. Fue premeditado, calculado y, lo más perturbador de todo, disfrutado. Cuando Elizabeth no regresó a casa, su familia entró en pánico. La comunidad entera se unió para buscarla, recorriendo cada rincón del bosque, sin saber que su cuerpo ya estaba oculto bajo tierra. Las horas se convirtieron en días y la desesperación de la familia de Elizabeth crecía. Mientras tanto, Alyssa seguía con su vida diaria, manteniendo su secreto oscuro bajo llave. La policía, sin embargo, comenzó a sospechar de la adolescente. Las inconsistencias en su historia y su actitud fría levantaron alarmas. Finalmente, después de varios días de búsqueda, Alyssa confesó el crimen. La revelación dejó a todos en shock. ¿Cómo podía una chica de 15 años cometer un asesinato tan brutal y luego escribir sobre ello como si fuera un triunfo personal? Durante el juicio, la defensa de Alyssa intentó argumentar que la joven había tenido una infancia difícil, llena de problemas familiares y emocionales. Se mencionó que había intentado suicidarse en varias ocasiones y que sufría de depresión severa. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones pudo justificar lo que había hecho. Las pruebas, incluyendo su diario, eran demasiado contundentes. El tribunal escuchó en silencio mientras la madre de Elizabeth habló sobre el dolor indescriptible de perder a su hija de una manera tan violenta. Las lágrimas llenaron la sala cuando la familia de la víctima describió lo que Elizabeth significaba para ellos, cómo era una niña llena de vida, risueña, con sueños y esperanzas. Para ellos no había consuelo, solo un vacío que nunca podrían llenar. Alyssa, en un momento raro de emoción, se disculpó con la familia, pero muchos dudaron de la sinceridad de sus palabras. ¿Cómo podía alguien que había disfrutado del asesinato en el momento sentir verdadero remordimiento después? El tribunal no fue indulgente con ella. Fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 30 años, una sentencia que algunos consideraron demasiado ligera para la magnitud del crimen. En la cárcel, Alyssa ha tenido tiempo para reflexionar sobre lo que hizo, pero el peso de sus acciones siempre la seguirá. La historia de Alyssa Bustamante se convirtió en un ejemplo sombrío de lo que puede ocurrir cuando los demonios internos de un adolescente se desatan sin control.
Su caso sigue siendo discutido en todo el país, ya que plantea preguntas difíciles sobre la capacidad de los jóvenes para cometer actos de maldad y si hay alguna esperanza de redención para ellos. El bosque donde ocurrió el asesinato sigue siendo un lugar de dolor para la comunidad. Las cicatrices de lo que ocurrió allí nunca desaparecerán, y el nombre de Alyssa Bustamante siempre estará asociado con la tragedia que llevó a cabo con sus propias manos. Para muchos, ella es la personificación de la frialdad y el mal en su forma más pura, un recordatorio de que, a veces, el peligro acecha donde menos lo esperamos. Número 3. David Moses, la risa del asesino. David Moses no era el típico adolescente con problemas. A lo largo de su corta vida, David había acumulado un historial perturbador de violencia. Ya en libertad condicional por incidentes previos, su trayectoria de vida estaba marcada por un ciclo constante de agresiones, problemas familiares y una falta total de arrepentimiento. Pero lo que hizo en 2010 fue lo que lo consolidó como uno de los jóvenes más peligrosos de su comunidad en Bakersfield, California. Todo comenzó como un intento de robo en la casa de Dorothy Sessions, una mujer de 81 años que vivía sola. David, acompañado de su cómplice Katy Ann Nash, planeaba entrar a la casa de Dorothy y llevarse lo que pudieran encontrar. Lo que no esperaban era que Dorothy los enfrentaría. A pesar de su avanzada edad, Dorothy no iba a permitir que estos adolescentes invadieran su hogar sin luchar. Lo que sucedió después fue pura brutalidad. David, enfurecido por la confrontación, desató una violencia desmedida sobre Dorothy. Junto con Katy Ann, la golpearon hasta dejarla irreconocible. Los detalles del ataque fueron tan atroces que incluso los policías más experimentados quedaron en estado de shock al ver la escena del crimen. Dorothy no tuvo ninguna oportunidad contra la furia de estos adolescentes, y su vida fue arrancada de una manera cruel y despiadada. Durante el juicio, David mostró una actitud que desconcertó a todos. Mientras se leían los cargos, David se reía, bostezaba y, en ocasiones, parecía estar a punto de quedarse dormido. No mostró ni una pizca de remordimiento, y su indiferencia ante la gravedad de la situación perturbó profundamente al tribunal. Esta falta de empatía y desapego emocional solo añadió más horror al crimen que había cometido. El caso de David no fue solo el asesinato de Dorothy, también sacó a la luz su oscuro pasado. Desde temprana edad, David había mostrado un patrón de comportamiento violento. Se sabía que había lastimado a su propia hermana, su prima y a otros niños. A pesar de haber sido enviado a un hogar comunitario para recibir ayuda, David nunca logró romper el ciclo de violencia en el que estaba atrapado. Durante el juicio, el fiscal habló de los abusos que David había sufrido en su infancia, pero también dejó claro que esos abusos no justificaban lo que había hecho. David Moses había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. El tribunal quedó consternado por la frialdad de este joven, quien no parecía comprender la gravedad de su situación o el dolor que había causado. El veredicto final fue claro. David fue condenado a cadena perpetua, al igual que su cómplice Katy Ann Nash. Mientras la familia de Dorothy finalmente encontró algo de consuelo en la sentencia, el impacto del crimen permaneció en la comunidad. David Moses, un joven que había mostrado potencial para cambiar su vida, eligió un camino de violencia que lo llevó directamente a la prisión, donde pasará el resto de sus días. Número 4. T.J. Lane, el asesino sin remordimientos. Si alguna vez hubo un adolescente que mostró la verdadera cara del mal sin tapujos, ese fue T.J. Lane. Su nombre se grabó en la memoria de todo Ohio en 2012, cuando protagonizó un tiroteo en la escuela secundaria de Chardon, dejando a 3 estudiantes muertos y 2 heridos. Pero lo que realmente diferenciaba a T.J. de otros asesinos adolescentes era su actitud cínica y despiadada, una mezcla de indiferencia y burla que dejó atónitos a todos, desde las víctimas hasta los abogados y jueces que lo enfrentaron en el tribunal. El tiroteo de Chardon ocurrió una mañana común, como cualquier otra en una escuela secundaria rural. Los estudiantes se encontraban en la cafetería, conversando y preparándose para comenzar su día de clases. TJ, un chico de 17 años,
entró a la cafetería con una pistola y comenzó a disparar sin advertencia. En pocos segundos, 3 jóvenes estaban muertos y otros 2 estaban luchando por sus vidas. Fue un ataque rápido, frío y calculado. Tras su captura, lo que vino después fue casi tan perturbador como el crimen en sí. Durante su juicio, T.J. Lane se convirtió en el centro de atención no solo por la brutalidad de sus actos, sino por la manera en que se comportó ante el tribunal. Desde el primer momento, T.J. mostró una completa falta de remordimiento. Se presentó con una camiseta blanca en la que había escrito la palabra killer, asesino, y se sentó frente a las familias de sus víctimas con una actitud petulante, casi disfrutando del dolor que causaba a los demás. El juicio fue una experiencia dolorosa para todos los involucrados. Las familias de las víctimas lloraban mientras testificaban sobre el dolor y la pérdida que sentían. T.J., por su parte, no mostró ni una pizca de empatía. De hecho, en un momento crucial del juicio, cuando se le dio la oportunidad de dirigirse a las familias de las víctimas, en lugar de disculparse, pronunció insultos y maldiciones. Las palabras que dijo eran venenosas, casi como si estuviera intentando causar el mayor daño posible con ellas. T.J. Lane no solo fue acusado de asesinato, sino que su comportamiento también lo convirtió en el epítome de un sociópata sin conciencia. Mientras los jueces y fiscales intentaban comprender su falta de arrepentimiento, T.J. simplemente se burlaba de todo el proceso. En su mente, parecía creer que estaba por encima de la ley, intocable por las reglas de la sociedad. Número 5. Jennifer Lee, Hypo Girl, de la fama a la infamia. El caso de Jennifer Lee, conocida como Hypo Girl por su condición médica que la hacía sufrir ataques incontrolables de hipo, es uno de esos que empiezan como una historia curiosa, casi simpática, pero que termina convirtiéndose en una pesadilla. Jennifer era una adolescente común de 19 años que se volvió viral por sus interminables hipos, lo que la llevó a apariciones en televisión y a captar la atención de millones de personas. Pero detrás de esa fama efímera, Jennifer se hundía en un mundo mucho más oscuro, que la llevaría a cometer un crimen atroz. La caída de Jennifer en la delincuencia comenzó cuando, después de que su fama comenzó a desvanecerse, empezó a juntarse con personas que no tenían las mejores intenciones. Entre ellos, conoció a Shannon Griffin, una joven trabajadora de Walmart que rápidamente se convirtió en su objetivo. Jennifer y sus amigas tramaron un plan siniestro: engañar a Shannon para robarle, pero lo que comenzó como un simple robo terminó en una tragedia cuando la situación se salió de control. Jennifer fue la que atrajo a Shannon a una casa vacía, haciéndola creer que iban a reunirse para algo inocente. Pero en su lugar, Shannon fue emboscada por los cómplices de Jennifer, quienes, armados, la atacaron brutalmente. Lo que debería haber sido un robo se convirtió en un asesinato cuando Shannon recibió 4 disparos mortales. Cuando la policía llegó a la escena, rápidamente arrestaron a Jennifer y a sus cómplices, quienes confesaron el crimen sin mucha resistencia. Durante el juicio, la fiscalía presentó un caso sólido, con pruebas forenses y testigos que pintaron a Jennifer como la mente maestra detrás del plan. Aunque su defensa intentó humanizarla, mencionando su lucha con problemas mentales, como la esquizofrenia y el síndrome de Tourette, no fue suficiente para evitar su condena. Jennifer Lee fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una sentencia que fue recibida con alivio por la familia de Shannon. La caída de Jennifer de ser una sensación viral a una convicta por asesinato fue rápida y brutal, dejando a muchos preguntándose cómo una joven con un futuro tan prometedor pudo terminar de esta manera. Hoy en día, Jennifer pasa sus días tras las rejas, un destino que pocos habrían imaginado para la chica que una vez se hizo famosa por algo tan inocuo como un ataque de hipo. Pero su caso es un recordatorio de cómo las malas decisiones y las malas compañías pueden arrastrar incluso a las personas más inesperadas a la oscuridad. Número 6. Brenda Spencer. No me gustan los lunes. Brenda Spencer es el ejemplo clásico de cómo una vida aparentemente tranquila puede volverse un caos en un instante. En 1979, esta joven de 16 años cambió la historia de San Diego, California, con un acto de violencia sin sentido que sacudió al país entero. ¿Su motivo? Según sus propias palabras, no me gustan los lunes.
Esta frase, que suena casi como una broma macabra, fue la respuesta que Brenda dio después de que la policía la arrestara por abrir fuego contra la escuela primaria Grover Cleveland desde la ventana de su casa. Era una mañana de lunes como cualquier otra. Los niños se reunían fuera de la escuela, esperando a que se abrieran las puertas para comenzar la jornada. Brenda, desde su casa al otro lado de la calle, observaba. Pero en lugar de prepararse para su propio día, tomó un rifle semiautomático que su padre le había regalado para Navidad. Sí, un rifle en lugar de la radio que ella había pedido, y comenzó a disparar. Las balas atravesaron el aire y alcanzaron a varios niños. En total, 8 estudiantes fueron heridos, y el director de la escuela, Burton Ragg, junto con el conserje Mike Suchar, fueron asesinados cuando intentaron proteger a los niños. Brenda disparó 36 veces desde la ventana de su hogar, transformando un día escolar común en una pesadilla para todos los presentes. La policía llegó rápidamente a la escena, pero Brenda no se rindió de inmediato. Se atrincheró en su casa y comenzó a negociar con los oficiales, burlándose de ellos a través del teléfono. Fue en esa llamada cuando pronunció su famosa frase: «No me gustan los lunes, esto me anima». Esa declaración se volvió un símbolo del crimen sin sentido y la violencia juvenil, y más tarde inspiraría a la banda Boomtown Rats a escribir una canción con el mismo nombre. Después de varias horas de tensión, Brenda finalmente se entregó, pero el daño ya estaba hecho. Los informes posteriores revelaron que Brenda no solo había disparado porque no le gustaban los lunes, sino que también albergaba un profundo resentimiento hacia el mundo. Según sus compañeros de clase, Brenda había mostrado signos de odio hacia la policía y los adultos en general, pero nadie pensó que llegaría a este nivel de violencia. Durante el juicio, Brenda fue acusada de asesinato en primer grado y se declaró culpable. A pesar de ser menor de edad, fue juzgada como adulta y sentenciada a cadena perpetua. Los detalles de su vida antes del tiroteo también salieron a la luz durante el juicio. Brenda vivía con su padre en condiciones de pobreza extrema. Su casa estaba sucia y descuidada, llena de botellas de alcohol vacías, y Brenda dormía en un colchón en el suelo junto a su padre. Además, en años posteriores, Brenda afirmaría que había sido abusada por su padre, aunque nunca hubo pruebas concluyentes al respecto. En prisión, Brenda no solo cumplió su condena, sino que también luchó con sus propios demonios. Fue diagnosticada con epilepsia y depresión mientras estaba encarcelada, y a lo largo de los años intentó obtener libertad condicional en varias ocasiones, pero siempre fue rechazada. En su primera audiencia para obtener libertad condicional, Brenda sorprendió a todos al confesar que esperaba que la policía la matara durante el tiroteo, en lo que parecía un intento de suicidio por parte de las fuerzas del orden. Sin embargo, este detalle no cambió el curso de su sentencia y su comportamiento errático, incluido un incidente en el que se autolesionó grabando palabras en su piel, no hizo más que reforzar la idea de que Brenda no estaba lista para volver a la sociedad. Hoy en día, Brenda sigue tras las rejas, sin posibilidad de salir hasta al menos 2025. Su historia sigue siendo un recordatorio perturbador de cómo una adolescente puede, en un solo día, destrozar vidas y cambiar el curso de una comunidad para siempre. Su indiferencia ante las consecuencias de sus actos, encapsulada en su famosa frase, es un testimonio escalofriante de la capacidad del ser humano para actuar sin empatía. Aunque Brenda sigue siendo un misterio para muchos, su nombre estará siempre ligado a uno de los primeros tiroteos escolares que sacudieron a Estados Unidos y abrieron los ojos del país a la realidad de la violencia juvenil. Número 7. Sierra Halsted y Aaron Guerrero. Amor y muerte en Las Vegas. La historia de Sierra Halsted y Aaron Guerrero es, en muchos sentidos, una versión moderna de la infame pareja criminal Bonnie y Clyde, solo que en lugar de robos a bancos, su crimen involucraba el asesinato de un miembro de su propia familia. Lo que comenzó como una historia de amor adolescente se convirtió rápidamente en una pesadilla cuando la pareja decidió que el padre de Sierra, Daniel Halsted, era un obstáculo que debía ser eliminado. Todo comenzó cuando Sierra, de 16 años, y Aaron, de 18 años, iniciaron una relación que pronto fue rechazada por la familia de Sierra, en especial por su padre. Daniel Halsted, un hombre dedicado a su trabajo y a sus hijos,
no aprobaba la relación de su hija con Aaron, quien tenía una reputación de ser problemático y rebelde. Sin embargo, como suele suceder en las historias de amor prohibido, la prohibición solo hizo que la relación entre Sierra y Aaron se intensificara. La tensión entre Daniel y Sierra llegó a un punto de ruptura en abril de 2021, cuando la joven pareja decidió que la única forma de estar juntos sin la interferencia de Daniel era matándolo. Lo que siguió fue un plan grotesco que terminó en un asesinato brutal. Una noche, Sierra y Aaron ingresaron a la casa de Daniel con cuchillos en mano. El hombre fue apuñalado más de 70 veces mientras intentaba defenderse de los ataques despiadados de su hija y su novio. Número 8. Austin Myers y Timothy Mosley. El crimen que rompió una amistad. El caso de Austin Myers y Timothy Mosley es uno de esos en los que la codicia y la desesperación por obtener dinero rápido llevaron a dos jóvenes a cometer un asesinato brutal. Lo que hace que esta historia sea aún más perturbadora es que la víctima, Justin Buck, era amigo de ambos. Lo que comenzó como un plan para robar terminó en una traición espantosa que dejó a una familia destrozada y a dos adolescentes en la cárcel, uno de ellos esperando su ejecución. Austin Myers y Timothy Mosley habían sido amigos inseparables desde la secundaria, pero a medida que crecían, sus caminos comenzaron a divergir. Justin Buck, de 19 años, estaba listo para unirse a la Marina, dejando su vida de adolescente atrás para embarcarse en una nueva aventura. Pero su amigo Austin tenía otros planes. Myers, quien había caído en malos hábitos, decidió que la mejor forma de ganar dinero rápidamente era robar una caja fuerte que Justin tenía en su casa. El plan original era simple: entrar en la casa de Justin, robar la caja fuerte y salir sin dejar rastro. Pero como suele suceder con los planes criminales, las cosas no salieron como esperaban. Justin estaba en casa cuando Austin y Timothy llegaron y en lugar de abortar el plan, decidieron improvisar. Fue entonces cuando Myers y Mosley idearon una solución aún más siniestra: matar a Justin y hacer que pareciera que él mismo había robado la caja fuerte y huido. Lo que ocurrió a continuación fue un acto de traición espantoso. Timothy Mosley atacó a Justin desde atrás con un garrote que había fabricado con alambre de acero, mientras Austin lo sostenía para inmovilizarlo. Pero el plan de estrangular a Justin no funcionó como esperaban. En medio del caos, mientras los tres forcejeaban en la cocina, Mosley sacó un cuchillo y comenzó a apuñalar a Justin. Al final, Justin recibió 21 puñaladas en el pecho, mientras sus dos amigos lo observaban morir. Después de asesinar a Justin, Myers y Mosley intentaron limpiar la escena del crimen utilizando amoníaco y otros productos de limpieza, pero su torpeza solo dejó más evidencias incriminatorias. Luego, envolvieron el cuerpo de Justin en una manta y lo metieron en el maletero del coche de Mosley. Con el cadáver en su poder, se dirigieron a un lugar aislado donde finalmente deshicieron el cuerpo, arrojándolo detrás de un tronco. Intentaron ocultar aún más sus huellas, utilizando enzimas sépticas y disparando varias veces al cadáver. Número 9. Giovanni di Giovanni. El castigo medieval más despiadado. En la Florencia del siglo XIV, una época donde la religión y la justicia se entrelazaban con una dureza implacable, la historia de Giovanni di Giovanni se convierte en uno de los relatos más desgarradores de la brutalidad medieval. Este joven de apenas 15 años fue condenado por el delito de sodomía, un cargo que, en ese tiempo, no solo era considerado un pecado gravísimo, sino también un crimen punible con castigos terriblemente crueles. La ciudad de Florencia, aunque floreciente en artes y cultura, también era un centro de control moral donde cualquier acto percibido como inmoral enfrentaba consecuencias devastadoras. Giovanni fue acusado de sodomía en 1395, cuando Florencia se encontraba bajo la estricta vigilancia de las leyes religiosas y civiles. Estas leyes no ofrecían espacio para la piedad, especialmente en casos de sodomía considerados por la Iglesia y el Estado como amenazas directas a la pureza de la sociedad. A pesar de su corta edad, Giovanni fue procesado como un criminal adulto, sin posibilidad alguna de una defensa adecuada que lo protegiera de la sentencia más dura. Giovanni fue colgado frente a la misma multitud que había presenciado su castración. Este acto final de violencia dejó claro el mensaje que las autoridades querían transmitir.
No habría compasión para aquellos que se desviaran de las estrictas normas morales de la ciudad. El cuerpo de Giovanni quedó suspendido, un símbolo de la brutalidad de la justicia medieval y del poder implacable de las autoridades religiosas y civiles. Estas historias nos muestran que la maldad puede surgir donde menos lo esperamos, dejando cicatrices imborrables en la historia.